Sí, si pueden, vayan abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 26. A ver si, se pueden, Romanos capítulo 3, versículo 21 al versículo 26. ¿Ok? Vaya que lo tengan, pongan su manita para que comencemos a leer. O sea, para que sepas que ya están ahí. Y comenzamos a leer. Va. Ahorita dice Saúl Yuri que ya está ahí. Si alguien más está, dele. Va, parece que ya. Va. Ok, vamos a comenzar. Ok. Romanos, capítulo 3, versículo 21, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Ok? Ok. Cuando hemos estado hablando acerca de este evangelio que nos está predicando Pablo en Romanos, es una imagen bastante grande la que nos da, ¿no? Si notamos la forma en la que él estaba platicando en los versículos anteriores, solamente los que estaban antes, había una sección entre el versículo 1, 18 y el versículo 3, 18, que era toda esta misma sección acerca del pecado de Dios, el pecado de los hombres, perdón, que absolutamente todos los hombres están debajo del pecado, ¿sí? Sin embargo, aquí en este momento, Pablo va a hacer un cambio. Si notan la forma en la que comienza el versículo 21, chequen, comienza con un pero ahora, ¿sí? Pablo está consciente de que está realizando un cambio a todo lo que he estado hablando antes. Y esto tiene varias implicaciones. ¿Sí? Pero antes de que nos pongamos a pensar en esas implicaciones, solamente quiero que tengan esto en mente, ¿ok? Ya vimos el contexto. El contexto es, todos están bajo pecado. Si nosotros nos acercamos al versículo 3, perdón, el versículo 3, versículo 9, 3:9, chequen la forma en la que habla. Esa es como la denuncia que tiene Pablo hacia todas las personas, ¿sí? Dice en el final del versículo 9, están todos bajo pecado. Y luego se rectifica en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Pablo está hablando acerca de absolutamente todas las personas y está diciendo todas las personas son pecadores, ¿sí? Quiero que tengan eso en mente, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a algo más antes de que comencemos con este texto. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, podemos ver una gran cantidad de seguridad que surge para ciertas personas. Acompáñenme a dos versículos. Uno se encuentra en Proverbios, capítulo 28, versículo 1, para que vean esta gran seguridad que se abarcaba dentro del Antiguo Testamento. Proverbios 8, versículo 1. 28, versículo 1, perdón. Proverbios está después de Salmos, que dice el versículo 1. Ok, dice el versículo 1. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. ¿Ok? Chequen las implicaciones de ese versículo. Es un versículo bastante sencillo, ¿sí? Se divide en dos partes. También para que vayamos aprendiendo a ver los versículos, se divide en dos partes. Está haciendo un contraste entre dos personas. Primera parte del versículo, el impío. Segunda parte del versículo, el justo o los justos, ¿sí?
que es la parte que nos indica el contraste, el pero, que se encuentra al inicio de la segunda mitad. ¿Sí? Y ahora hay dos diferentes reacciones. Eso es lo que está contrastando aquí. Una persona que es impía y una persona que es justa no reaccionan de la misma forma. ¿Sí? Nos está diciendo, hay una reacción que tienen unos por estar en un grupo, hay una reacción que tienen otros por estar en el otro grupo. La primera reacción es el impío huye, ¿sí? Y dice, la segunda reacción, los justos están confiados, ¿sí? Uno huye, el otro está confiado. Uno huye sin que nadie lo persiga. Y el otro huye, que diga, el otro está confiado como un león. Se mantiene firme y nos da esta imagen de grandeza. Y ahí viene entonces la pregunta para nosotros, ¿ok? Ese es un primer pasaje que está hablándonos en el Antiguo Testamento y está diciendo, hay quienes son justos. ¿Quiénes de nosotros se encuentran en el segundo grupo? ¿Quiénes de nosotros se encuentran en el grupo que está confiado? ¿Quiénes se encuentran en el grupo que está firme y permanece firme a pesar de cualquier cosa que se venga? ¿Sí? Chequen el otro pasaje que quería ver. Proverbios 31, versículo 25. Chequen. Proverbios 31, versículo 25. Y aquí está elogiando, si nos acordamos del contexto, está elogiando a la mujer virtuosa. Pero chequen, esto aplica también para los hombres. Versículo 21, la forma en la que habla. No tienen temor de la nieve por los de su casa, porque todos los que son de su casa llevan ropa de escarlata. Deme un segundo, me confundí de versículo, es el versículo 25. 25 dice, fuerza y dignidad, dos atributos, son su vestidura y sonríe al futuro. ¿Ok? Quiero que vean eso. Está diciendo, hay algo que está haciendo que esta persona tenga una sonrisa a lo que viene. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos viendo esos pasajes? Porque nos está hablando primeramente de dos grupos. ¿Sí? Les digo, y uno permanece firme. Aquí en este segundo pasaje, en Proverbios 31, versículo 25, nos habla acerca de aquello que está sustentando a esta persona. A la persona que es en este caso la mujer virtuosa, que está sonriéndole al futuro, mientras que todas las demás personas están ansiosas o están llenos de esos pensamientos de que van a venir cosas malas en el futuro. Esta persona permanece firme, porque hay una fuerza, hay una dignidad que sabe esta persona que la sustenta. ¿Sí? Ok, ahora, si nosotros nos ponemos a pensar esto, cuando nos ponemos a pensar quién de nosotros se parece más al justo o al impío, nosotros tenemos que tener una respuesta que sea bastante firme a esto. ¿Sí? Si nosotros pensásemos, esta Biblia a través de proverbios que se encuentran en el Antiguo Testamento, nos está hablando acerca de personas que realizan todas las cosas bien y que son justos delante de Dios por sus acciones. Creo que nadie de nosotros podría decir que sí se considera justos. ¿Sí? Ninguno de nosotros podría decir, de hecho ese es el punto principal de Romanos, que es lo que dije ahorita. Nadie, absolutamente nadie es justo. ¿Sí? Sin embargo, aquí nos está diciendo, si hay un grupo que se considera justo, aún dentro del Antiguo Testamento hay un grupo el cual sí se consideraba así, y hay un grupo, nos dice Proverbios 31, que sí tiene fuerza y que tiene dignidad y que puede sonreír al futuro, ¿sí? Que no está tímido, que no está indeciso, que no está irresoluto, que no está cobarde, que no está temeroso ni es indiferente, ¿sí? Sino que tiene una sensación de seguridad que lo está moviendo a esta persona a estar actuando de cierta forma. ¿Sí? Y les había dicho, esta parte de sonríe, perdón, al futuro, literalmente es esta idea, se está riendo del futuro, se está burlando, porque sabe que el futuro y sus calamidades, y sus enemigos, y sus miserias, y sus enfermedades, y cualquier angustia que venga, ninguna de esas cosas puede hacerle ningún daño a la persona que es justa. ¿Sí? Ninguna persona le puede hacer, ninguna cosa, ni ninguna persona puede hacer que esta persona caiga. ¿Sí? Y esta idea se mantiene de forma constante. Vamos a ver otro pasaje, primera de Pedro, capítulo 3, donde aborda también a mujeres que son justas. Y también nos dice, estas personas son de la antigüedad. Chequen primera de Pedro 3, versículo 5. Okay. Primera de Pedro 3, versículo 5.
¿Ok? Dice, porque así también se adornaban, ¿ok? Chequen el lenguaje parecido al de Proverbios. Proverbios 31 decía, se vestían de fuerza y dignidad. Aquí dice, se adornaban. En otro tiempo, las santas mujeres que esperaban en Dios, ¿sí? Se adornaban de esta esperanza que tenían las santas mujeres que estaban esperando en Dios, ¿no? En este caso nos está hablando acerca de esta misma idea. Se están vistiendo y lo que está proveyendo esa esperanza, ese poder estar firmes, es una esperanza en Dios, ¿ok? Ahora, si tienen esa imagen ustedes y nosotros observamos el mundo, ¿cuál es la forma en la que vemos al mundo? Porque esto, lo que está diciendo la Biblia, es algo que se está transmitiendo a la realidad, ¿sí? Lo está diciendo, hay ciertas personas que están huyendo, son impíos, ¿sí? Y hay ciertas personas que permanecen firmes, que son los justos, ¿sí? Los que esperan en Dios, nos dice este pasaje de Pedro. O los de Proverbios decía que se visten de fuerza y de dignidad, ¿sí? Que están obrando bien y que están diciendo, yo me río del futuro, ¿sí? Y si nosotros observamos el mundo, esto es exactamente lo que está sucediendo en el mundo. Y sin embargo, caen dos respuestas distintas. Cuando una persona se siente insegura acerca de la forma en la que está en relación a Dios, ¿sí? La forma en la que está ellos, que porque saben que son pecadores, pero se siente inseguro en ese sentido, puede dar dos situaciones distintas. Uno, cae en una inseguridad tremenda, ¿sí? Entonces de ahí surgen personas que no se sienten dignas de nada, personas que se sienten que valen poco, que no pueden alzar la voz cuando hay una junta o cuando hay una reunión, que no pueden hacer amigos, que no pueden estar teniendo una pareja, que no pueden hacer absolutamente nada porque no sienten un valor en base a esto, ¿sí? Y surge de esta raíz. Yo me siento pecador, yo siento que no puedo sostenerme en absolutamente nada, ¿sí? Y del otro lado tenemos a personas que se empiezan a mofar de ciertas cosas, ¿no? Que empiezan a levantarse, pero levantarse de una forma muy, que tiene escasez de fundamentos. O sea, que ellos no se consideran justos, sino se consideran indiferentes, y al considerarse indiferentes, ellos van y se sustentan a las cosas, y son más bien ellos arrogantes, ¿sí? Cuando vemos el Salmo 14, versículo 1, nos habla acerca de esto. Hay unas personas que dicen en su corazón, no hay un Dios. ¿Quiénes son estas personas? Son los que son necios, son los que están riendo, los que están actuando como si no existiese Dios, y tienen una firmeza, pero esa firmeza proviene de que después de que ellos sintieron esa inseguridad, dijeron, ok, no, Dios no existe, yo me voy a sustentar en esta idea de que Dios no existe, y entonces son necios. Y del otro lado, los que no tienen seguridad, están diciendo, yo no valgo absolutamente nada, yo no puedo realizar nada, y tengo miedo, ¿sí? Son dos verdades que aparecen dentro de la palabra, entonces. Si nosotros vemos el Salmo 14, versículo 1, nos habla acerca de esta arrogancia o esta necedad. Y si nosotros vemos primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, vemos esta idea de miedo por la condenación que viene de parte de Dios, ¿sí? Y todas se sustentan debajo de esta idea de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en los corazones de todas las personas, y por eso se lo estoy diciendo, todas las personas, y nosotros también, antes de llegar a Jesucristo, y aún en muchos de nosotros, aun cuando ya nos llamamos cristianos y ya estamos aquí, e incluso si ya somos conversos en verdad, es que tenemos un buen de miedo y no estamos confiando en la esperanza que tenemos en Dios, como dice aquí, como las mujeres que esperaban en Dios, ¿sí? Que nosotros nos estamos midiendo por nuestras propias fuerzas, que nosotros nos estamos contando justos por nuestras propias acciones. Y tenemos que darnos cuenta de que eso no es solamente una realidad ahorita, sino es una realidad que va a ser eterna. Y ese es el punto de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 está diciendo, hay una ira que está sucediendo el día de hoy, que afecta a las vidas de las personas el día de hoy, que hace que ellas permanezcan en sus pecados, que aquellos que estaban teniendo inseguridad se estén aferrando más a su inseguridad, que aquellos que estaban en homosexualismo se estén aferrando más a su homosexualidad, que aquellos que estaban en mentiras se aferren más a sus mentiras, y aquellos que estaban burlándose se burlen más de las personas, y aquellos que estaban odiando odien más a las personas, ¿sí? Y esta ira, sin embargo, no es la única que va a venir. Y entonces nos va a revelar también, hay una ira que es final, una ira que es una condenación, que es eterna, ¿sí?
que todos tenemos que dejar de pensar en nuestras propias fuerzas. Y ese es mi punto. Tenemos que dejar de pensar en nuestras propias fuerzas y dejar nosotros que Romanos nos cierre la boca acerca de nuestra propia justicia. Ese es el contexto que estamos viendo aquí. Y eso es lo que quiero que sientan ahorita, ¿sí? Romanos 1, regresamos, que diga Romanos 3, regresamos y leemos el versículo 19 y 20. Chequen. 19 y 20 dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, y lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. ¿Sí? Está diciendo, el hecho de que los judíos hayan fallado solamente apunta a nuestra condenación, apunta a que nosotros nos tenemos que callar la boca o tener toda boca cerrada y que todos seamos hechos responsables delante de Dios. Versículo 20. Porque por las obras de la ley, o sea, por las acciones que nosotros realizamos, ningún ser humano será justificado delante de él. O otra forma de decir esto, ninguna persona será vista como justa delante de Dios, ¿sí? Porque por medio de la ley solamente viene el conocimiento del pecado. Ahora, quería que viéramos esto otra vez, porque quiero que vean en verdad que es algo que sucede hoy en día, ¿sí? Hoy en día gente se siente insegura y hoy en día se siente insegura también. Insegura por la verdad de sus pecados, insegura por la verdad de la condenación que ellos tienen hoy en día y segura por su arrogancia, ¿sí? Y que ninguna de estas dos respuestas van a servir. La única que sirve es la respuesta que nos daba el Antiguo Testamento y el Nuevo ahorita que leímos. Una seguridad que proviene de las personas que en verdad son justas, ¿sí? Una seguridad que viene de las personas que en verdad están vestidas de dignidad y de fuerza. Y una seguridad que viene, como decía Primera de Pedro, de las personas que esperan en Dios. Porque todas esas cosas que acabo de decir, el hecho de que sean justas, que estén vestidas de dignidad y de fuerza, y que sean personas que esperan en Dios, todas son la misma persona. Todas son las mismas personas. Personas que en verdad saben que la solución se encuentra en Dios. Y eso es lo que nos habla entonces nuestro pasaje ahorita. Y esa es la idea principal. La seguridad se encuentra en Dios. Esa es la idea principal de este pasaje. Y la segunda idea, que es la que tiene mayor fuerza, es que si nosotros vemos esta primera idea, repito la primera idea, nuestra seguridad se encuentra en Dios. La segunda idea se vuelve real. ¿Cuál es la segunda idea? Toda la gloria es para Dios. ¿Sí? Toda la gloria es para Dios. Y esos son los dos puntos principales que vamos a estar observando en estos 6 versículos. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que sucede esto. ¿Sí? Pero entonces, quiero que tengan en mente esta idea de la realidad del pecado que existe. Porque, versículo 21, ahora sí regresamos, versículo 21 comienza con un contraste, otra vez. ¿Sí? Así como el contraste de Proverbios, ahora comienza un contraste, Romanos capítulo 3. Si checamos de nuevo Proverbios, no lo vayan a checar, pero o sea, si lo checamos de nuevo, recuerdan, la segunda mitad comenzaba con un pero. Este pasaje de Romanos, capítulo 3, versículo 21, comienza de la misma forma. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Entonces está diciéndonos, ahorita hay un pecado enorme, pero de todos modos hay una solución divina. Entonces el punto de Pablo en los versículos pasados era hablarnos acerca del problema humano, y el punto de Pablo ahora, y hasta el capítulo 5, versículo 21, es hablarnos acerca de la solución divina. ¿Sí? La solución divina que está saliendo de parte de Dios, para Dios, por medio de Dios, confiando en Dios. ¿Sí? Esta misma idea de forma consecutiva una y otra vez para que llegue a nuestros corazones y en verdad penetre que no tenemos una justicia propia, pero si confiamos en el Hijo de Dios, tenemos lo que se conoce como la justificación por fe. ¿Sí? Entonces podemos escribir también eso. La justificación también es este tema que está mostrándonos aquí. ¿Sí?
Y es exactamente lo mismo que el primer punto y el segundo punto que ya les di. La justificación es un término que se ha utilizado El históricamente. segundo punto, ¿cuál fue? Se me fue. El segundo punto es el, bueno, el segundo punto es que entonces la gloria es para Dios. ¿Sí? Ya. Pero entonces, justificación por fe es un término histórico que se ha utilizado a través de la iglesia para hacer referencia a esta realidad acerca del evangelio. ¿Sí? Si nosotros nos regresásemos, no nos vamos a ir, pero si nos regresásemos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ahí es donde comienza esta idea y esa es la forma más esencial en la cual aparece. Y ahora la va a estar desarrollando Pablo. ¿Sí? En el versículo 16 decía, pero yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Nos dice el versículo 27, porque por medio de la fe el justo vivirá. ¿Sí? Por medio de la fe el justo vivirá. ¿Sí? Porque en la fe que diga en el evangelio se revela la justicia de fe y para fe. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a estar desarrollando Pablo esta misma idea. ¿Cuál es la idea? Justificación. Hay una justicia de parte de Dios que Dios está revelando para que confiando en su Hijo, nosotros la recibamos, seamos vistos como justos delante de Dios, vestidos con esa justicia, seamos aceptados por Dios y seamos cambiados nosotros en nuestro interior para tener esa justicia de forma verdadera. O sea, no solamente ser vistos como justos, sino tener esa justicia en verdad. Y entonces a partir de eso nosotros vivir una vida completa, que sea por fe, o sea, hacia Dios. ¿Sí? Entonces esa es la idea de la justificación por fe. Y la va a estar desarrollando ahorita. Y aquí dentro de estos versículos vienen un buen de ideas acerca de qué es lo que implica esta justificación. Y vamos a ver nosotros las primeras tres ahorita. Y son literalmente partes del texto. Chequen. La primera idea que vamos a observar el día de hoy es pero ahora. Pero ahora. Esa es la primera idea. ¿Sí? Pero ahora. La segunda idea es la justicia de Dios ha sido manifestada. Si notan ustedes, es literalmente lo que viene dentro del versículo 21. ¿Sí? Entonces, para que también la puedan observar ahí. ¿Sí? ¿Qué dice? La justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Sí? Y la tercera idea, ¿sí? Es por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Ok. Vale, entonces vamos con la primera idea. ¿Qué dice la primera idea? Es este punto de quiebre. Está haciendo el contraste, Pablo, y dice, pero ahora. Ahora, ¿qué implica eso? Nos está hablando acerca de un momento, literalmente en la historia. Cuando dice el pero ahora, significa ahora en este tiempo presente. ¿Sí? Ahora en este tiempo presente ha habido un cambio en el cual esta forma de justificación ha sido revelada. ¿Sí? Pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Sí? ¿Checan eso? Pero ahora me estoy saltando la parte de aparte de la ley, pero chequen, pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada. O sea, en este momento presente se está dando un conocimiento de parte de Dios. ¿Sí? Se está dando una apertura en la cual se ve qué es lo que está diciendo Dios. Pero ahora está conociéndose la forma en la que Dios en verdad está justificando a todas las personas. Ok, ¿qué nos está haciendo referencia a esto? Porque podríamos pensar nosotros, o sea, igual está haciendo referencia a que ahora hay una salvación diferente a la que hay en la salvación del Antiguo Testamento. Y estaríamos mal en este tipo de pensamientos. Lo que está haciendo referencia a ahora, está haciendo referencia al momento en el cual Jesucristo murió por todas las personas. ¿Sí? Y vamos a ver cómo es que se nota esto. Chequen. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Pero chequen, no es como que fuese algo nuevo que se estaba revelando solamente en este momento, sino que nos dice la segunda mitad del versículo. Pero ahora está sucediendo aparte de la ley, pero está sucediendo confirmado por la ley y los profetas. ¿Sí? O sea, cuando nos está hablando acerca de ahora, este es un momento de quiebre histórico, pero es algo que ya se había dicho que iba a suceder dentro del Antiguo Testamento. ¿Sí?
Entonces es un momento, ¿cuál es el momento? La muerte de Jesucristo, pero es un momento en el cual ya se ve testificado, de modo que nos dice Jesucristo en Lucas, por ejemplo, capítulo 16, versículo 16. ¿Sí? Chequen, dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, y desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino, y todos se esfuerzan por entrar en él. Está diciendo, ya se habían proclamado hasta Juan. Juan era el último de los profetas, de la modo del Antiguo Testamento. Y entonces se estaban anunciando las buenas nuevas desde entonces, desde que estaban hablando y proclamando la ley y los profetas. Siempre se había hablado acerca de esto. O como también nos dice dentro de este evangelio, unos capítulos después, cuando nosotros estamos viendo la forma en la que estaban en el camino a Emaús, chequen el capítulo 24, chequen el versículo 25, capítulo 24, 25, dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos que estaban en el camino de Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Sí? O sea, cuando nos está diciendo aquí, ahora está sucediendo esta revelación porque Jesucristo ya murió, es porque ya había sido testificado desde antes que iba a suceder esto. Pero aún así, este momento es un momento que es clave, porque este momento clave en el cual sucede esto es que ya ha sido manifestado a los ojos de los hombres y revelada esta verdad que es eterna, que ya podemos observar, era Jesucristo mismo en quien nosotros teníamos que estar volteando a observar. Y ahora por eso nosotros, que estamos viviendo en el siglo XXI, nosotros tenemos que mirar hacia atrás, a ese momento en el cual sucedió esta gran acción dentro de la cruz, que fue aparte de la ley, en la cual la justicia de Dios se reveló. ¿Sí? Y entonces, si confiamos nosotros en el Hijo, Dios nos considera como justos. Es la idea, es el gran tema que tiene. ¿Sí? Pero ahora ha habido una ruptura. Hemos visto que Dios no es un Dios que se deleite en la muerte de los impíos. Ahora entonces, algo que más nos muestra esto es que sí tenemos que verlo nosotros dentro del Antiguo Testamento, y quiero que vean que sí existe dentro del Antiguo Testamento. Chequemos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Chequen la forma en la que habla Ezequiel 33, 11. Y ahí dice, si quieren, lo voy a leer, dice, y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no los salvará en el día de su transgresión, y la maldad del impío no les será tropiezo el día que se aparte de su maldad. ¿Sí? Como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. ¿Sí? Está diciéndonos, la justicia del justo no abarca lo suficiente como para ser salvado, y tampoco la transgresión del impío abarca lo suficiente como para poder ser condenado de esta forma. Leí el versículo 12. ¿Sí? Si checamos ahora, entonces vimos por qué en el versículo 11, porque dice en el versículo 11, diles, vivo yo, declaro el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. Este es uno de los versículos principales, y si pueden, márquenlos, porque nos habla acerca del corazón que tiene Dios y la razón por la cual está justificando, porque Él no se complace en la muerte de los impíos. Es una muerte que no tiene ningún sentido, sino que lo que se complace Dios es que el impío, dice el versículo, se aparte de su camino y viva. Por eso llama, vuélvanse y vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel, está diciendo. ¿Sí? Está diciendo esta idea. La justicia del justo no lo va a soportar. El impío, si se aparta de su mal, no va a tropezar, va a ser justificado, porque Dios no se complace en la muerte del impío. Él se complace en que todos los que son impíos se aparten de su injusticia, ¿sí? Para que nosotros tengamos este llamado, en verdad, ser llamados justos delante de Dios, como lo era en el versículo de Proverbios, ¿sí? O chequen también Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nos habla acerca de la fe que tenían las personas
del Antiguo Testamento, ¿sí? Los héroes de la fe. Y si recordamos Hebreos 1, que es uno de los versículos más conocidos, recordamos que está hablándonos acerca de una idea, de una realidad que ellos están experimentando hoy en día, o sea, ellos en su momento, en ese día, de la realidad de Dios y de sus promesas. Chequen lo que dice Hebreos 11, versículo 1, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? ¿De quiénes está hablando? Personas del Antiguo Testamento que no habían observado a Jesucristo, que estaban esperando a Jesucristo, pero ellos tenían una certeza y una convicción que provenía de parte de Dios, de que su promesa en verdad Él la iba a cumplir. Y entonces si ellos tenían esta verdad de, en verdad yo espero en lo que Dios va a cumplir a través de su Hijo, en verdad entonces son llamados justos. O Hebreos 11:6, chequen. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Porque sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Sí? Sin esta fe no se puede agradar a Dios. A través de esta fe es que se adquiere la justicia que proviene de parte de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vemos ese. Pero ahora era algo que estaba sucediendo en verdad en estas personas del Antiguo Testamento. Ellos en verdad estaban esperando desde la antigüedad, estaban esperando hacia una revelación que iba a provenir en el futuro. ¿Sí? Vemos entonces la segunda parte del versículo 21, que dice: la justicia de Dios ha sido manifestada. O sea, en un tiempo pasado, al momento en el cual fue escrita esta carta, fue manifestada esta justicia de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es este momento pasado? Es el momento de la cruz, ¿sí? Que había sido confirmada por la ley y por los profetas. Entonces se está revelando la justicia de Dios. ¿Sí? Se está revelando la justicia de Dios. Ahora quiero que nos pongamos a pensar en qué es lo que significa esto, porque puede significar varias cosas, esta revelación de la justicia de Dios. Y les voy a colocar 3 cosas que puede significar esta justicia de Dios revelada. ¿Sí? 1, puede revelar el hecho de que cuando estaba en la cruz Jesucristo, Él recibió toda la justicia de parte de Dios. O sea, váyanse unos versículos después en el capítulo 3, chequen el versículo 24 y 25. ¿Sí? Chequen el final del 24 y luego el 25. Dice: redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Y aquí viene lo que nos importa, como demostración de su justicia. ¿Sí? O sea, cuando Jesucristo estaba en la cruz y Él murió para poder redimir, o sea, pagar por el pecado de todos y poder comprarlos a todos para justicia, cuando hubo esa propiciación por su sangre, también hubo una demostración de la justicia de Dios. Porque Dios, nos dice el versículo, continuamos, tuvo una tolerancia, dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar, versículo 26, en este tiempo su justicia. ¿Sí? Para demostrar dentro de esta muerte de Jesucristo la grandeza de su justicia y qué tan dura es su justicia. Es la forma en la que aparece como esta primera forma en la que podemos interpretar esto. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda forma? Segunda forma, también podríamos pensar nosotros que está haciendo referencia a lo que está haciendo el versículo 17 del primer capítulo. ¿Sí? Versículo 17 del primer capítulo, chéquelo. Versículo 17 está diciendo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto tiene unas implicaciones bastante limitadas, porque está diciéndonos, cuando nosotros recibimos el Evangelio, la justicia de Dios se revela en la persona que recibe el Evangelio por fe y para fe. Cuando tienes fe, tú recibes esa justicia y la justicia se revela en ti, de modo que eres visto como justo. Entonces, la primera implicación podría ser es que se revela la justicia que Dios lanzó sobre su Hijo en la cruz. La segunda implicación
se revela la justicia que Dios coloca en la persona que cree el Evangelio, de modo que ahora es justo delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Y la tercera implicación es que Dios revela su justicia en el sentido de que revela su buen carácter que lo mueve para traer a pecadores del pecado a la vida. Entonces, su buen carácter que mueve a Dios a traer a la vida a pecadores. O sea, lo que se revela en esto sería, se revela la justicia de Dios, la bondad que Dios tiene, que fue confirmada por la ley y por los profetas, que Dios iba a revivir a las personas a través de su evangelio. Porque Dios es un Dios bueno que no se complace en la muerte de los pecadores. ¿Sí? Para mí, hasta lo que he visto, creo que las tres se sostienen y las tres son extremadamente reales. Dios es un Dios extremadamente compasivo que está mostrando su bondad al momento en el cual Él trae a vida a nosotros. ¿Sí? Dios aún así no quita el pecado y no quita la idea de qué tan grande es este pecado, sino que Dios realmente utiliza su justicia y en verdad da su ira a su hijo que se encontraba en la cruz. Y también Dios está proveyendo con una justicia para que nos vea bien a nosotros delante de sus ojos, a pesar de que nosotros no somos justos, por medio de la fe que se puede tener en Él. ¿Sí? Chequen el versículo 22. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Entonces llegamos a la tercera parte, nuestro tercer punto. Esta justicia es por medio de la fe que se recibe. ¿Sí? Por eso les decía, tiene connotaciones de las tres, porque nos dice en el versículo 25 que está haciendo una revelación de su justicia al estar demostrándola en la propiciación de la sangre de su Hijo. ¿Sí? Pero también nos dice en este versículo 22, es una revelación de justicia por medio de la fe, que es recibirla. ¿Sí? Pero entonces quiero que veamos ahí esta última parte. Cuando vemos que la justicia es por medio de la fe, vemos que está haciéndonos referencia entonces que no depende como de nuestras acciones, depende puramente de las acciones de Dios. Es por medio de la fe, porque esta fe es una idea de yo ya no puedo confiar en absolutamente ninguna de mis acciones y de cómo es que estas acciones me van a sustentar, solamente puedo confiar en la forma en la que Dios sustenta a las personas. ¿Sí? Y esto lo va a demostrar a través de ejemplos en los siguientes capítulos. Y quiero que los veamos brevemente. ¿Sí? Checamos los ejemplos, por ejemplo, el de Abraham, que se ve en el capítulo 4, versículo 3. Chequen. Abraham, capítulo 4, versículo 3. Aquí está diciendo Pablo, yo estoy hablando de la justificación por fe, citando Génesis, capítulo 15, versículo 6. Chequen. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó, fue por medio de la fe, Abraham, a Dios, y le fue contado, o sea, él no hizo las cosas, pero él recibió esto, se le fue contado a él como por justicia. ¿Sí? ¿Notan eso? Creyó Abraham, le fue contado por justicia. O chequen Romanos capítulo 4, versículo 6, solamente 2 versículos después. Ella está diciendo David, ahora David, en los Salmos, dice, como también David habla de la bendición que viene. David nos habla en los Salmos, específicamente está hablando acerca del Salmo 32, versículo 1, está diciendo aquí, nos habló acerca de la bendición que viene, es una bendición, es un regalo que está viniendo, chequen eso, viniendo sobre el hombre a quien Dios le atribuye, no es que él lo sea, sino Dios se lo concede, le atribuye justicia, aparte de sus obras. Y ahí cita entonces el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no le tomará en cuenta. ¿Sí? Viene esta bendición a las personas que están creyendo. O si quisiésemos ver más ejemplos, si nos regresamos a Romanos 1:17, está citando a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? O vemos un último ejemplo que se encuentra en Isaías, capítulo 53. Y ahí sí vayamos, Isaías 53.
Isaías 53, versículo 11. Y chequen cómo nos habla otra vez de esta misma idea. Va a haber son todas las ideas resumidas, pero ahora, va a haber un momento futuro, pero ahora, ¿sí? La justicia de Dios va a ser manifestada, que es lo que hablábamos. Va a ser, no va a ser en sí como que desaparezca el pecado, sino va a ser, ¿cómo se dice? Perdón, condenado con su justicia, pero en otra persona, ¿sí? Y va a ser entregado una justicia a las personas, ¿sí? Y todo esto por medio de la fe, ¿sí? Chequen ahora sí el versículo 11. Versículo 11. Debido a la angustia de su alma, está hablándonos acerca de Jesucristo en una profecía que estaba realizando Isaías. La angustia de su alma, él lo verá. ¿Quién lo verá? Dios. Dios lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, está haciendo una referencia a Jesucristo, justificará a muchos. O sea, los hará justos y cargará las iniquidades de ellos. O sea, no van a desaparecer las iniquidades, sino que va a haber una angustia en su alma y va a estar sufriendo por los pecados de las demás personas, ¿sí? Está hablando de esta idea y está presente dentro del Antiguo Testamento. Va a ser justificada la persona por Jesucristo, ¿sí? Ok. Y ahora sí, terminamos y nada más vayan a Romanos capítulo 16. Para que veamos esta idea. Ok. Romanos capítulo 16, versículo 25. Y ahora sí, termino con lo que quería decir ahorita. Cuando vemos esto, entonces, lo que vamos a ver en el capítulo 3 es que habla de este gran perdón que nosotros recibimos, ¿sí? Habla de que es realizado en un tiempo a través de Jesucristo, y es lo que ya comenté. Habla de que no, Dios aún así está condenando este pecado, pero que Dios está condenándolo en otra persona, que es Jesucristo, para que pague por nuestros pecados. Habla de que se recibe todo esto por fe. Pero finalmente entonces la idea a través de todo esto, les decía, es que Dios es quien reciba la gloria por todo esto, ¿sí? Dios es quien reciba la gloria por todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchos tenemos una mala interpretación de lo que significa esto. Y nosotros pensamos, ok, Dios está removiendo mi pecado y no está costando. Aquí vemos, sí cuesta la muerte de su hijo. Aquí vemos, Dios está realizándolo en todo momento y no tenemos que estar nosotros volteando a ver a la cruz para todas las cosas que realizamos, sino que Dios ya lo hizo en nuestro momento, ¿no? O sea, les voy a repetir esa misma idea. Dios me salvó cuando yo realicé mi confesión de fe, ejemplo. Pero a partir de ahora ya no tengo que estar volviendo a voltear a la cruz. Eso no es cierto. La cruz es un momento decisivo al que todos los cristianos tenemos que voltear todos los días para estar observando. Y la tercera idea nos está hablando acerca de esta idea de cómo es que Dios está justificando y viéndose a sí mismo justo dentro de todo esto, ¿sí? O sea, cuando nosotros observamos esto, observamos la realidad de que Dios perdonó el pecado, no es nada más para que nosotros digamos, ya me perdonó, ahora puedo vivir mi vida con confianza y sin estar preocupándome de absolutamente nada, sino que es para que veamos que todas las cosas son para Dios y que nosotros pongamos como que Dios es la cosa última en la cual nosotros nos tenemos que estar enfrentando día tras día, tras día, tras día y estar buscándolo todos los días. Y para eso es que somos justificados, ¿sí? Ahora sí, chequen lo que dice el final de Romanos. Este es el final de Romanos, literal, Romanos capítulo 16, versículo 25. Y trae estas tres ideas que les acabo de decir. Dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, ¿sí? Aquel que es poderoso para poder estar sosteniendo a las personas conforme al evangelio y a la predicación de lo que sucedió con Jesucristo, ¿sí? Dice, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin. Eso es lo que nos habla acerca del momento, ¿sí? El momento había sido mantenido en secreto por la eternidad, pero fue revelado en un momento en la historia, dice el versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, ¿sí? Voy a repetir esa idea.
Dice el versículo 26, hoy, bueno, no hoy, perdón, en ese momento fue manifestado. Es la misma palabra que aparece en Romanos 3. Fue manifestado, fue hecho visible en la cruz, en Jesucristo. ¿Sí? Dice esta misma idea, ya había sido hablado por las Escrituras, ya había sido dado como un mandamiento eterno de parte de Dios, no es un accidente, Dios ya lo había hecho, ¿sí? Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia a la fe, para que ellos tengan una fe que sea sustentada y que esté sometiéndose a Dios, ¿sí? Y dice ahora sí el versículo 27, esta idea, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y ese es el final de la carta a los romanos. Ya vimos, fue justificada la persona, entonces va a estar regresando a esta obediencia y va a estar dándole la gloria a Dios por siempre. ¿Sí? ¿Ok? Entonces resumo lo que vimos ahorita. Vimos que hubo un cambio histórico, de qué es lo que nos habla el pero ahora, que nos lleva a nosotros, cristianos, a estar volteando nuestra mirada hacia atrás, a la cruz, de forma constante, ¿sí? No a nuestras acciones, porque dice, aparte de la ley, no volteamos a nuestras acciones, volteamos a ver a la cruz, porque ese es el momento que cambió nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuándo fueron salvados cristianos? Fueron salvados en una cruz, hace 2000 años. ¿Sí? La justicia de Dios fue manifestada su bondad, fue manifestada su justicia de que no perdonó los pecados nada más, sino que Él condenó los pecados, ¿sí? Y fue manifestado también esta justicia para que nosotros la recibamos. Fue confirmada por la ley y por los profetas. Y esta justicia es por medio de la fe, por medio de una confianza que nosotros tenemos en Jesucristo. De modo que nos rendimos nosotros a Jesucristo con todas nuestras vidas, que eso es lo que implica esta idea. Confíen en Jesucristo con sus vidas, entreguen sus vidas a Jesucristo, entreguen y crean entonces en verdad, todos. Y entonces hay una salvación que proviene, aun cuando nosotros pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces quiero que tengamos en mente esas tres cosas, que volteemos nosotros al momento histórico, que nosotros en verdad veamos la bondad de Dios y que esta bondad nos envía a nosotros a someternos de forma constante, una y otra vez, siempre a Dios. Y si alguno de nosotros se aleja de esto, que volvamos a ver que este es el momento más importante que existe y que todos tenemos que estar mirándolo a Él para poder observar de forma verdadera a Dios. Entonces, teniendo eso en mente, tengamos nuestra única esperanza en Dios. ¿Ok? Voy a realizar un último comentario y ya, Meni, ahorita me ayudas a orar, por favor. ¿Sí? El último comentario es, cuando estaba Juan Calvino, que es uno de los reformadores, ¿sí? Él estaba, cuando fue el tiempo final de Martín Lutero, antes de que muriese Martín Lutero, ¿sí? Pero Martín Lutero vio la carta que realizó Juan Calvino cuando empezaron a poner esta religión romana católica en París. Y entonces dentro de esta carta dijo, esto son el tipo de hombres que nosotros necesitamos. Y eso fue Martín Lutero. Porque lo que decía en esta carta es, decía Juan Calvino, y voy a parafrasear para no hacerlo tan largo, pero decía Juan Calvino esta idea de, sí, estamos en desacuerdo en ciertas cosas, como la justificación por fe, ¿sí? Como los errores papales, como los abusos de los sacerdotes, ¿sí? Por supuesto que estamos de acuerdo con todo eso, pero la razón por la cual me lleno de ira no es por ninguna de esas cosas principalmente, sino por lo que está debajo de todas esas cosas. ¿Qué es lo que está debajo? Que tienen ustedes, romanos católicos, una mirada muy pequeña de la gloria de Dios. Una mirada que hace que ustedes igualen sus acciones a las acciones de Dios y que no ven la grandeza de la cruz y están igualando sus acciones a esto. Una mirada que hace que igualen sus palabras a la palabra de Dios, que debería estar muchísimo más arriba, y su palabra de ustedes sacerdotes inexistente, y nuestra palabra, para aplicarlo, inexistente. Una mirada que hace que ustedes exalten a las personas a nivel de Dios y no se dan cuenta que la gloria de Dios está mucho más arriba. Una mirada que hace que ustedes
tengan salvadores en estas personas y no estén dándose cuenta que solamente proviene de parte de Dios. Y entonces finalmente ustedes están quitándole la gloria de Dios con cada una de esas decisiones que realizan. ¿Sí? Ese es el punto de inicio para nosotros. O sea, ya estoy hablando yo. Ese es el punto de inicio para nosotros. La razón por la cual nosotros nos levantamos como cristianos cada mañana es porque hemos visto la gloria de Dios, y porque queremos estarla transmitiendo y observando cada uno de nuestros días, y hasta que moramos para poder verla de forma más perfecta. ¿Sí? Y eso es lo que mueve absolutamente todo. Y eso es lo que mueve la justificación por fe. Porque si Dios realizó absolutamente todo, eso implica que no hicimos absolutamente nada. ¿Sí? Y que lo único que tenemos que realizar nosotros es depender de Dios y decirle, regálame fe para que pueda estar dependiendo de ti. ¿Sí? Entonces, dependamos completamente nosotros de Dios ahorita, mirando a la cruz y apartándonos de nuestras acciones para darle la gloria a Él. ¿Ok? Benny, ¿me ayudas? Sí. Vas. Padre, te damos gracias, Señor, porque en este día nos has enseñado esta maravilla, Señor, esta justificación que nos has dado, Señor, por gracia, que efectivamente no merecemos, Señor, porque lo único que hacemos nosotros en nuestra vida es pecar, Señor, es actuar mal por naturaleza, Señor. Y tú nos regalas esto, Señor. Tú enviaste a tu Hijo para que muriera en esa cruz, Señor. Y te queremos pedir en este día que nos ayudes a constantemente estar viendo a Jesús, estar viendo esa cruz y estar recordando por qué fuimos justificados, Señor. Y no confiar en que si en algún momento pensamos así, Señor, en que nosotros mismos nos justificamos a nosotros, Señor, porque no es así. Y esto solo nos lleva a ver cómo debemos de depender constantemente de ti todo el tiempo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a hacerlo, Señor. Nos ayudes a necesitarte cada día, a necesitarte al despertar, antes de acostarnos, Señor, y que seas siempre nuestro centro, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces no gastamos ni el 80, bueno, ni siquiera el 50% de nuestro tiempo en ti, Señor. Perdónanos por pensar más en nosotros mismos y, y estar enfocándonos más en nosotros que en ti, Señor. Porque, pues, como lo vimos, Señor, todo tiene que ser para tu gloria y queremos que tú recibas la gloria con todo, Señor, incluso con las cosas que nosotros podamos hacer, Señor, que sean para ti, para tu gloria, Señor. Gracias por este estudio, Señor, porque nos permites reunirnos y pues te pedimos por todos los que estamos aquí, Señor, por las peticiones de nuestros corazones, que pues que sea tu voluntad, Señor, cada cosa que nos esté agobiando, que nos esté doliendo, te la dejamos en tus manos, Señor, y confiamos plenamente en ti, en tu soberanía y en lo grandioso que eres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.